Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por el privilegio y el honor que tenemos de acercarnos al trono de tu gracia. Nunca nos cansaremos de agradecerte por este honor que tenemos, que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su sangre, por su sacrificio en la cruz, hizo posible que el velo se rasgara de arriba hacia abajo y que hoy pudiéramos entrar al mismo santuario, no hecho de manos de hombres, sino a ese celestial, donde tú estás, Señor, sentado, lleno de gloria y majestad. ¡Qué privilegio, Señor! Y nos inclinamos con reverencia, con respeto a ti, Señor. Y queremos, Señor, rogarte, seguir rogándote por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están delicados de salud. Y pedirte, Señor, que tu mano poderosa y bendita siga extendiéndose, sanando a cada uno de ellos. Pero también, Señor, rogamos para que tu consuelo no falte a aquellos hermanos y hermanas que han perdido un ser querido. Fortaléceles, Señor, consuélales y llena ese vacío que han dejado sus seres queridos, que en tu voluntad, Señor, han partido. Gracias, Dios, por esta mañana también, porque podemos abrir tu palabra, Señor, para oír la voz de tu Espíritu. Bendícenos con ella, Señor, en esta mañana. Edifícanos, consuélanos, anímanos, construye el carácter de Cristo en nuestras vidas. Queremos aprender a pensar como tú, a sentir como tú y a actuar como tú, Señor. Ayúdanos, háblanos, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están mis amados hermanos y hermanas? Espero que todos se encuentren bien, de salud, llenos de bienestar también, y por supuesto que Dios esté supliendo la necesidad de cada uno de ustedes. Hoy también, con mucho dolor y tristeza, expresamos nuestras más sentidas condolencias a nuestra hermana Sara Larrea, que esta semana su papito partió a la presencia del Señor. Su papá, entiendo, asistía a Años Dorados, y rogamos que el Señor esté consolando la vida de nuestra hermana Sara, como de toda su familia. Mis amados hermanos, no podemos bajar la guardia. Debemos seguir manteniendo nuestros brazos levantados como Moisés y Urias, ¿no es cierto?, ahí en el monte, orando unos por otros para tener la victoria en cada una de las circunstancias que nos está tocando vivir. Oremos también por la crisis sanitaria, por la crisis económica, política, y también recordando a nuestros hermanos que han perdido a un ser querido. Pero esta mañana también tenemos buenas noticias que deben alegrar nuestro corazón. Queremos felicitar a nuestros hermanos José y Fabiola Espinosa, que el Señor en su bendita gracia les ha concedido un regalo maravilloso, una linda primogénita, Micaela Valentina. Felicidades, realmente es una bendición de Dios. Los hijos son el regalo de nuestro buen Dios. Y me imagino a María Arone, ¿verdad?, como también a Seferino, a Isabel, estarán chochos de felicidad porque ahora son nuevamente abuelos. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo desde aquí y muchas felicidades. Y también queremos felicitar a nuestros jóvenes que este miércoles pasado hicieron una excelente presentación evangelística donde alcanzamos más de 10.000 personas en esta presentación. Realmente estamos
agradecidos a Dios por lo que Dios está haciendo en medio de esta juventud también. Y queremos animarles a seguir leyendo la palabra de Dios. Hay que seguir leyendo la palabra de Dios. Mis amados hermanos, sea disciplinado en esto. Le animo a que siga este plan de lectura anual de todo el año. Ya hemos llegado a los profetas Sofonías y Ageo. Así que le animo a que usted mantenga su Biblia abierta, leyéndolo cada día. Muy bien, ahora hemos llegado al final de nuestro estudio, la renovación de la mente. Y en Romanos capítulo 2, versículo 2, hemos aprendido cosas muy importantes que debemos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. En primer lugar, hemos aprendido que la mente, que es la despensa, ¿verdad?, el almacén, donde tenemos nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestras imaginaciones, percepciones, ideas, etc., y que es un campo de batalla, necesita de una renovación para ser y actuar como Cristo. Esa es la primera verdad. La segunda verdad que descubrimos es que la renovación de la mente consiste en no adoptar la forma externa de los criterios o patrones de este mundo pecaminoso, sino es un cambio interior que nos hace diferentes en nuestro ser, en nuestra manera de pensar, de conducirnos, capacitándonos para conocer y andar también en la voluntad de Dios. En tercer lugar, hemos aprendido que la renovación de la mente tiene como autor, ¿verdad?, solamente a Dios. Que el autor de la renovación de la mente es Dios. Es el Espíritu Santo que produce ese cambio interior de adentro hacia fuera. En cuarto lugar, que la renovación de la mente, que la manera de obrar de Dios en la renovación de la mente es, en un sentido negativo, rechazar los moldes del mundo y permitir que Dios haga nuevos moldes, haga, en otras palabras, nuevos hábitos en nuestro ser. Y la quinta cosa que aprendimos es que la manera de obrar de Dios en la renovación de nuestra mente, en el sentido positivo, es confiar en su promesa que Él lo hará, permitiendo que Cristo manifieste su vida en nosotros y a través de nosotros. En resumen, diríamos que la renovación de la mente es una metamorfosis espiritual, es un cambio interior que solo Dios lo hace y que nos pide a nosotros que muramos cada día a nuestra vieja y pecaminosa manera de vivir para que Cristo manifieste más su vida en nosotros y a través de nosotros. De esta manera se produce el cambio interior para llegar a ser el cristiano o la cristiana que Dios desea. Pero habíamos añadido el domingo pasado dos cosas importantes que Dios usa en su manera de obrar la renovación de la mente. ¿Cuáles eran esos medios de gracia? La oración y la palabra de Dios. Así que hoy estamos terminando con esta manera en que Dios usa para renovar nuestra mente, es la palabra de Dios. Es las sagradas escrituras. El escrito está. La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Esta es la manera en que Dios usa, es la manera en que Dios obra, mejor dicho, la renovación de nuestra mente a través de la Biblia. Todos sabemos, la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. La Biblia, como hemos dicho, la palabra de Dios escrita, la califica como viva y eficaz. En otra versión le dice que tiene vida y que tiene poder. Dicho de otra manera, es que la palabra de Dios es una palabra que actúa, que obra, que hace, que puede hacer todo lo que dice y todo lo que promete. La palabra de Dios, por lo tanto, crea, salva, libera, sana, vivifica. La palabra de Dios restaura y la palabra de Dios, por supuesto, cambia la vida de las personas. Usted se acuerda del rey Josías, ese rey temeroso de Dios, que cuando descubrieron la ley en el templo, se la leyeron, inmediatamente él se rasgó las vestiduras, se humilló, se produjo un cambio interior. Qué tremendo, ¿verdad? El impacto de esa palabra lo llevó a cambiar de actitud de adentro hacia afuera. El profeta Habacuc, en el capítulo 3, verso 2, él confiesa en la oración a Dios y le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y he temido. No hay duda que cuando uno oye la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios viene a uno, lo primero que produce en ese corazón piadoso es temor, es decir, es respeto, es reverencia a Dios, es sometimiento a lo que Dios dice. La palabra de Dios cambia la vida de las personas. Ahora, mi querido hermano, los símbolos que la Biblia le da a la palabra de Dios revelan precisamente esa eficacia, ese poder para cambiarnos. El Salmo 119, el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Es decir, la palabra de Dios es comparada con una lámpara, es comparada con una lumbrera, que obviamente ilumina nuestro caminar, ilumina nuestra vida, ¿no? Y eso es importante. Es decir, no nos permite andar en tinieblas, en ignorancia, sino en luz, en conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Usted se ha puesto a pensar que cuando leyó la Escritura, ¿cuántas cosas nuevas descubrió? Por ejemplo, le cuento un testimonio. Yo pensaba, porque yo vengo de la tradición, de la religión tradicional, pensaba que María era la única mediadora entre Dios y nosotros. Pero cuando leí la Escritura, descubrí ahí en las cartas de Pablo a Timoteo, que él enseñaba: el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y ahora entendí que Jesucristo es el único medio por el cual yo puedo llegar al Padre. Y en este momento Jesucristo está a la diestra del Padre y está orando por mí y está orando por todos nosotros. ¿Cómo se abrió mi mente? María era una mujer bienaventurada, como dice el Evangelio de Lucas, pero no es una mediadora. El único mediador, es Jesucristo. Entonces, ilumina tu entendimiento, ¿verdad? La Sagrada Escritura, y cambia tu actitud, cambia ahora tu oración, porque la elevas en el nombre de Jesús. Amén. Pero el profeta Jeremías dijo que la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. La Biblia expuesta ahora es comparada con fuego y con martillo. El fuego purifica los metales. El martillo rompe toda la dureza. Eso es lo que la Biblia hace con nuestro corazón, mi querido hermano. Primero purifica nuestro corazón y quebranta cualquier dureza, cualquier cosa que nosotros no querramos renunciar.
golpea y nos revela. Usted se ha puesto a pensar, por ejemplo, cuando ha leído la Escritura cuidadosamente, la ha meditado, por ejemplo, el Sermón del Monte, Jesús hace énfasis al corazón. No hace tanto énfasis, o diríamos, no apela tanto a los actos en sí, ¿no?, como al corazón. Dice, porque del corazón vienen los malos pensamientos, vienen las fornicaciones, los celos, la envidia, etcétera, etcétera. Y aún más dice que tú no pecas adulterando, haciendo el hecho, haciendo el acto, sino cuando tú codicias a otra persona. Dice, cuando tú codicias a la mujer de tu prójimo, ya adulteraste en tu corazón. Es decir, que cuando uno lee la Escritura, no se da cuenta que lo que Dios está haciendo es purificar nuestro corazón. Es como fuego que viene y te quema y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? Y si te resistes, ahí está la piedra que quebranta el corazón porque le quiere poner dócil para que tú obedezcas. Y cambia nuestra vida. Tenemos una actitud y entonces hacemos caso a lo que dice Proverbios. Sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar? El corazón. Ahora, el mismo libro de Hebreos nos está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que espada de dos filos. La está comparando con un instrumento más filoso que una espada. Que yo diría de repente es un bisturí. Porque dice que corta y abre y tú puedes discernir y profundizar tus intenciones, tus pensamientos más íntimos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos saca a luz lo más profundo que hay en el corazón. Ahora, cuando uno lee la Escritura, uno descubre una tremenda verdad de lo que es el corazón humano. El profeta dijo, el corazón es engañoso y ¿qué? Perverso. Y entonces uno sabe que cuando lee la Escritura, es como si que Dios cortara con su bisturí todo nuestro ser, toda nuestra mente la abriera. Y ahí al fondo están esas intenciones, esos deseos que no son nada agradables y que los revela y nos revela a nosotros para darnos cuenta. Qué tremenda verdad. Y es ahí entonces donde nosotros tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. Es decir, podemos engañarnos a nosotros mismos porque seguimos los pensamientos o los sentimientos muy humanos, pero que detrás de eso hay intenciones escondidas. A veces nosotros le decimos, por ejemplo, vamos a la oración, le decimos, Señor, voy a hacer tu voluntad en esta decisión. Voy a hacer tu voluntad. Pero termina de orar, se levanta y luego se olvidó lo que le pidió a Dios y sigue haciendo su propia voluntad. Sigue haciendo su propio pensamiento. Consulta a otras personas, pero no consulta a Dios. No consulta a la palabra de Dios. Y entonces se olvidó lo que le pidió a Dios. Se olvidó lo que le dijo a Dios. Voy a hacer tu voluntad, Señor. Pero al rato se olvidó. ¿Qué significó eso? Diría el Señor, esta persona de labios me honra, pero su corazón está lejos. Porque sencillamente se olvidó. Y eso habla de un corazón engañoso y perverso. Por eso debemos guardar nuestro corazón. Pero es lo que la Biblia hace. Cuando nos descubrimos esto, lo que nos está llamando es hacer un cambio, una corrección, es alinearnos a lo que Dios desea. Ahora, ¿cómo podemos entonces permitir a Dios obrar en nuestra vida esa renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios? Y yo diría de una manera práctica. Bueno, en primer lugar,
cuando nosotros permitimos, cuando nosotros permanecemos en la palabra. Cuando nosotros permitimos que la palabra esté en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos sujetemos a sus mandamientos, a sus enseñanzas, a sus principios. Leamos lo que dice Juan 15, el versículo 5, que es también conocido, y el versículo 7. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué linda promesa que Dios nos da. Fíjate, el principio está en esto. Si estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Si nosotros como ramas estamos injertados en la vid, si permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a dar mucho fruto. Bendito sea el nombre de Dios. Mucho fruto. Para la gloria de Dios, por supuesto. Y si nosotros permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, dice, podemos pedirle lo que queramos. Quiere decir que en la medida que la palabra de Dios esté guardada en nuestro corazón, esté grabada en nuestra mente, lo que va a hacer es que vamos a alinearnos y vamos a orar con el pensamiento de Dios, como decíamos la semana pasada, con el sentimiento de Dios, con la emoción de Dios, con los planes y propósitos de Dios. Esa palabra produce un cambio porque ya no oramos simplemente por lo que a mí me place egoístamente, sino por lo que Dios desea. Así que la primera cosa para que sea para que Dios tenga toda la libertad de obrar la renovación de nuestra mente y de nuestra vida, es que esa palabra permanezca en nosotros, que nosotros permanezcamos en esa palabra, permanezcamos en el Señor y la palabra permanezca en nosotros. Amén. Pero hay una segunda cosa, es cuando cultivamos nuestra relación, nuestra cercanía con la palabra. ¿Cómo cultivamos esa relación con la palabra? En primer lugar, leyéndola, ¿verdad? Y diariamente, leyéndola diariamente. Hermano, qué importante es que nosotros tengamos esa disciplina de leer las Sagradas Escrituras. Y tenemos que leerla, por supuesto, con gran interés, con muchas ganas. A mí siempre me emociona leer esa historia del rey Josías. Ese hombre piadoso de muy tierna edad, tenía un corazón muy sensible. Escuchaba la voz de Dios, escuchaba la palabra de Dios cuando leyó la ley, y él se entusiasmaba y cambiaba y hizo tantas reformas. Es lindo eso, ver a un hombre que tiene una disposición de escuchar a Dios. El salmista decía, mi corazón tuvo temor de tus palabras. Es decir, que cuando uno oye las Escrituras va a producir respeto, reverencia, va a considerar todo lo que Dios dice. Tenemos que tener una disciplina de leer las Escrituras. Eso, sin lugar a dudas, va a ir produciendo un cambio. Va a producir lo que produjo en Josías, en lo que produjo en el salmista. Respeto, reverencia. Dios está hablando. Entonces le escucho. En segundo lugar, debemos meditarla. Y meditar significa, voy a reflexionar en lo que Dios está diciendo. Voy a prestar atención cuidadosamente de lo que Dios está diciendo.
Y cuando yo hago eso, es que estoy buscando comprender lo que Dios dice y asimilar lo que Dios quiere para mi vida. Y cuando hago eso, va a producir un efecto maravilloso dentro de mí, no solamente en mi manera de creer, sino en mi manera de conducirme también. Miren lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se puede usted imaginar que cuando usted medita la palabra día y noche, entonces usted es como un árbol plantado, bien regado? Es decir, usted es una persona que está llena de salud, está llena de fortaleza, está creciendo, está haciendo cosas que Dios va a prosperar. ¿Y por qué? Porque hemos asimilado, hemos comprendido lo que Dios quiere para nosotros. Y eso ya está produciendo un cambio interior en nuestras vidas. Pero no solamente tenemos que leerla, no solamente tenemos que meditarla, tenemos que ponerla también por obra, tenemos que obedecerla. Ya Santiago nos ha exhortado a eso, dice, pero sed hacedores de la palabra. Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si leemos y meditamos y no la ponemos en práctica, eso no va a producir un efecto. Obviamente no vamos a engañar a nosotros mismos, pero si nosotros la ponemos en práctica, lo que vamos a hacer es, vamos a experimentar el poder transformador en nuestras vidas. Cuando tú obedeces a Dios, Dios hace que las cosas funcionen como Él las ha programado. Y a ti te permite entonces grabar esa experiencia en tu mente y en tu corazón y sabes que esta es la manera correcta en hacer las cosas. ¡Qué bendición! Ahora entonces ya tienes un nuevo hábito. Ahora ya tienes una manera de comportarte y algo nuevo en que creer. Porque es la palabra de Dios que ha actuado, que ha vivificado tu espíritu y ha hecho posible que esa verdad se cumpla en ti. Pero aquí no queda todo. El cuarto paso es que enseñes, que compartas con otros la palabra de Dios. Me gusta mucho lo que dice Esdras, dice en el capítulo 7, versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Ahí está. Primero hay que leerla, meditarla, estudiarla, luego cumplirla, obedecerla. ¿Y para qué más? Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Lo que hace, diríamos así, poderosamente un efecto de la palabra de Dios es que yo la lleve también a la práctica en el sentido de que la comparta con otros. Eso refuerza realmente un cambio interior en mi ser. ¿Por qué? Porque cuando yo he meditado, cuando yo he
estudiado cuidadosamente la Escritura, ¿verdad? Cuando yo abro la Biblia y la leo con detenimiento, cuando digo, Señor, ayúdame a cumplir esta verdad, y luego entonces que yo he cumplido esa verdad, he obedecido esa palabra, entonces ahora, Señor, ahora quiero compartir esto que yo ya viví, Señor. Entonces tu vida se convierte en un testigo del poder de la palabra y por lo tanto en una garantía, en un respaldo de lo que vas a enseñar. Porque no enseñas solamente en teoría, enseñas la palabra porque has experimentado el poder de la palabra. Gloria a Dios. Qué lindo es esto. ¿Esto qué nos enseña? Que las únicas personas que debieran enseñar la palabra de Dios son aquellas que como ellas han preparado primero su corazón. ¿Para qué? Para leerla, meditarla, estudiarla, pero también para obedecerla. Y luego entonces podrán enseñarla. ¿Se dio cuenta usted eso? Hay que primero leerla, meditarla y obedecerla. Y luego entonces podremos enseñarla. Hermano, cuando hacemos la lectura, la meditación, la obediencia y la enseñanza, sin lugar a dudas, en nuestra mente, en nuestro cerebro, va a producirse un tremendo efecto, un cambio interior. Quisiera compartir un video con ustedes que se titula El efecto de la Biblia en el cerebro del ser humano. Usted podrá ver aquí cómo un creyente al leer la Biblia va a ir cambiando, va a ir siendo afectado áreas de su vida. Veamos este video. ¿Qué le pareció? Es extraordinario, ¿verdad? Cómo la Biblia influye, tiene un efecto poderoso en la mente de los creyentes y por supuesto en la vida de los creyentes también. Fíjate, si lees una o dos veces a la semana, obviamente no va a tener mucho efecto, no hay un efecto significativo. Si lees 3 veces, como dice, el efecto será poco significante. Pero si lees 4 veces, dice, el efecto es, crece de una manera interesante, ¿verdad? Aquellos que se sentían solos, dice, la soledad cae en un 30%. Aquellos que tienen mal carácter o que tienen amargura caen porcentajes de 30, de 32%. Cuando hay amargura en las relaciones matrimoniales o de padres a hijos, pues, y uno lee 4 veces la palabra, 40%. Los que están en el alcoholismo, eso produce un efecto de un 50%. Los contactos de la pornografía, 61%. El estancamiento espiritual, 60%. Y en la fe, que digamos, aumenta 200%. Qué interesante cómo la palabra de Dios afecta, cambia nuestras vidas. La manera en que Dios renueva nuestra mente por medio de la palabra de Dios es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra que actúa, que obra, que opera la transformación, la metamorfosis dentro de nosotros. Un cambio interior, un cambio de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque permanecemos en la palabra y las palabras de Dios permanecen en nosotros. Cuando la cultivamos, leyendo, meditando, ¿no es cierto? Obedeciendo la Escritura y enseñándola para reafirmar lo que hemos aprendido. Mi querido hermano y hermana, surgen varias preguntas.
¿Cuántas veces a la semana está leyendo y meditando en la palabra de Dios? ¿Está experimentando, si usted fuera encuestado, está experimentando esos cambios? Es decir, ya no se siente tan sola. Ha bajado la amargura, la ira. Ha bajado su intensidad de repente en alguna clase de adicción, de vicio, que de repente al Señor no le agrada. Está venciendo más las tentaciones. ¿Qué cambios está experimentando? ¿O no experimenta ningún cambio? ¿Está aumentando su fe? ¿Está confiando más en el Señor? ¿Está creyendo más en sus promesas? ¿Estás convirtiendo realmente en un creyente hacedor de la palabra de Dios? Del escrito está. Mi querido hermano y hermana, Dios quiere renovar nuestra mente y con ello toda nuestra vida, para que podamos ser y hacer como Cristo es. Lo que Dios está haciendo es construir el carácter de Jesucristo en nosotros. Y ha usado la oración, ha usado su poder santificador por medio de su Espíritu. Está usando y quiere usar su palabra para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Y todo eso comienza cuando la palabra de Dios impacta en nuestro corazón. Se produce entonces un cambio interior, de adentro hacia afuera. Quiera Dios, hermano, producir en ti y en mí esa transformación por medio de su palabra. Cuando nosotros la leemos diariamente, la meditamos de día y de noche, la ponemos por obra y la enseñamos, habiendo inquirido y cumplido antes esa escritura. Mi amado hermano y hermana, que Dios te bendiga, que la palabra de Dios sea guardada en tu corazón y en tu mente y produzca el cambio que Dios desea ver en ti y también en mí. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, bendita palabra. Gracias, Dios, por hablarnos, por hablarme. Oh Señor, pon ese deseo tan fuerte de leer tu palabra cada día, con muchas ganas, con mucho interés, de meditarla y aprender más de ti, comprender tus pensamientos y ponerla por obra. Que esa sea mi parte y que la palabra tuya comience a hacer la transformación, el cambio interior que necesitas, Señor. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte.